rcc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reflexión del día aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia. Estamos estudiando en estos días el libro secreto de Juan a petición de varios de ustedes, un documento extraordinario con unas narraciones bastante reveladoras, también contradictorias a lo que oficialmente nos han enseñado los grupos religiosos, las religiones y todo esto, ¿no? Y hoy vamos a sacar un pedacito muy interesante, yo voy a colocarlo aquí en pantalla, lo resalté en amarillo para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo conmigo. El primer gobernante, bueno, esto para poner el contexto, ¿no? Ya pasó todo lo que les he narrado en estos días, es decir, la recuperación por parte de la luz, de las creaciones que se desprendieron después de Yaldabaoth, con el tema del pensamiento posterior iluminado, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, bueno, todos los recursos y ayudas que han ocurrido. Pero esta organización no se ha quedado quieta en su intención de recuperar lo que para ellos es suyo, lo que en esa estrategia perdieron con su intención de gobernar al Adán. Perdieron esa condición que hoy posee el Adán. Entonces, idearon otra estrategia, y aquí aparece. El primer gobernante violó a Eva, engendró en ella dos hijos, uno primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene cara de un oso, Yahvé tiene cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Hasta hoy, cuando la copulación ha persistido debido al primer gobernante, él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. A través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Bueno, ¿y qué es todo esto? Esta es una narración que se comprende cuando se tiene otra información. ¿Qué otra información se debe tener? Por ejemplo, la básica de la Biblia, donde habla de Caín y Abel, que son los primeros hijos de Adán y todo este cuento. Y otros textos que hablan de la violación o la interferencia genética a la humanidad. Vamos a explicarlo de una manera sencilla en este corto video, para que ustedes apunten y luego ustedes amplíen, comprueben y lo que más les pueda ayudar en esta comprensión, tómenlo, el resto pues lo pueden dejar. Entonces dice que el primer gobernante violó a Eva. Vamos a entender que aquí estamos hablando no a niveles de un personaje, ¿verdad? O de una personaje. Vamos a hablar de la condición de humanidades que llegaron al planeta Tierra a violar a la humanidad. Violar, en este sentido, está en hacer una intervención indebida en el desarrollo de vida de dicha humanidad. Y aparece esta violación como la narración del Génesis, cuando dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron, o sea, intervinieron, bajaron, llegaron de allá, de las estrellas, de su rebelión, y se intentaron mezclar, violando los principios de creación a la mujer humanidad, Eva, mujer humanidad, a la condición humana terrestre y por supuesto a la mujer. Y engendraron en ellos, en ellas engendraron a sus hijos, los hijos de los venidos de allá arriba. Acá hace una mención de dos personajes, Elohim y Yahvé, o Caín y Abel, que también están narrados en la Biblia, uno justo y uno injusto, uno que mató al otro, refiriéndose a la condición negativa de evidentemente lo que resulta del engendro de esa organización negativa sobre la humanidad. Podemos entender que lo que buscaba esta organización era interferir con su genética en la genética humana, tal cual lo hace la narración de los Anunnakis. Los Anunnakis no son nuestros creadores, son nuestros manipuladores. Y una de las cosas que hicieron fue mezclarse genéticamente con la humanidad para engendrar sus hijos. Y a través del engendro de sus hijos, como dice aquí en el libro secreto de Juan,
produjo cuerpos duplicados o nuevas razas e insufló en ellas, en esas razas, parte de su espíritu contrario. Lo que quiere decir este fragmento es que a partir de esa mezcla, esa duplicación de cuerpos o ese nacimiento de nuevos humanos bajo la condición de su genética, son las razas que luego eligieron para su servicio, y una de ellas es la hebrea, la judía. Caín y Abel, descendientes de allí para adelante de lo que sería más adelante un pueblo elegido. O también podemos nosotros ir al Génesis 5. Estas son las generaciones del Adán. Y habla de que la verdadera generación del Adán empieza con, ¿recuerdan? Empiezan con Set, su hijo Set, que es el mismo nombre de los reinos anteriores que describe este libro secreto de Juan. ¿Verdad? La primera humanidad llamada Ormosel, la segunda Oroyel, y allí la descendencia del Pijeradán, que es Set. De igual manera, la verdadera descendencia del código genético original, narrado en símbolos, es Set, no por el lado de Caín y Abel. Entonces, amigos de Visión Noticiosa, la Reflexión del Día y todos nuestros canales, comprendemos que este fragmento lo que nos está advirtiendo es cómo a partir de esa invasión, después de que el humano tiene una condición superior, ellos quisieron seguir engendrando, basados en esa genética, su propio pueblo. Duplicaron los cuerpos, sus propios pueblos para que les sirvieran o para que fueran de su servicio. Y esas razas hoy han contemplado un comportamiento muy cercano a los comportamientos de la rebelión. Comportamientos como el terrorismo, comportamientos como el asedio, como la maldad, como el sacar ventaja para presentarse como grandes y poderosos. Estudiemos esas razas terrestres que surgieron de lo que significó la intervención genética de estos personajes para duplicar sus cuerpos y dejar en ellos su herencia. Parecidos a nosotros, pero no tan como nosotros, que tenemos en el espíritu ese pensamiento posterior iluminado. ¿Complejo lo narrado? Claro que lo es. Para poder explicarlo, a veces no se tienen las palabras suficientes o la habilidad suficiente para dejar claridad. En ese sentido, lo que yo les acabo de explicar o compartir es lo que yo o hasta donde yo puedo dar. Y hasta donde yo puedo dar, lo que intento con esto es que ustedes vayan más allá, porque incluso ustedes podrán dar más de lo que yo puedo dar explicándolo. Porque pueden basarse en lo que yo les entregue, basarse en lo que otros les entregan, lo que ustedes tienen, y puedan generar un raciocinio más profundo de estos casos. Pero como siempre utilizo estos textos para dejar una reflexión ya en el diario vivir, entender lo siguiente. Nosotros los seres humanos podemos poner por encima una identidad celestial, y cuando digo celestial no lo veamos desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de un origen luz, de un origen perfecto, de un origen lleno de amor, de comprensión, de perdón. Ese es el verdadero origen nuestro. Pero hay cuerpos insuflados que mezclaron entre nosotros el odio, el resentimiento, el celo, la venganza, el no perdonar. Y está en nosotros qué replicar. Todas estas reflexiones sirven al final para identificar que hay dos caminos que nosotros podemos caminar en nuestra vida. El camino del orgullo o el camino de la humildad. El camino del amor o del rencor. El camino de la venganza o del perdón. El camino del celo o de la confianza. ¿Cuál camino decido yo caminar? ¿A cuál de estos dos caminos yo me voy a centrar? Yo voy a dar mi atención. Yo le voy a dar mi fuerza. Porque si me centro en alguno de los dos caminos que les estoy planteando, le daré la fuerza al que más atienda, a la energía que yo más le disponga. Por eso usted, que está escuchando esto, demuestra querer enfocarse en el camino del origen luz,
Enfóquese en Él, dedíquese a Él, busque y recree todo lo que en energía usted puede disponer a Él, pero rechace de igual manera, identificándolo, porque ahí es donde hace parte o es importante el conocimiento, identificando el camino contrario, el que no queremos caminar, el que ya estamos cansados de caminar porque nos está produciendo tanto dolor, nos produce tanta angustia, tanto sufrimiento, y al final no vivimos, sino que parecemos muertos vivientes. Esta ha sido la reflexión del día, y mañana no, el lunes seguimos con más. Les mando un fuerte abrazo y agradeciéndoles su permanencia en estos videos reflexivos. Chao, que estén bien. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.